Hoy el casete parece un malentendido técnico. La cinta magnética estrecha se mueve a una velocidad menor de 5 centímetros por segundo, hace ruido, se desgasta gradualmente y puede atascarse en el mecanismo. Pero en la segunda mitad del siglo XX, los ingenieros convirtieron este medio extremadamente limitado casi en una obra de arte. Para una buena grabación, no bastaba con presionar dos botones. Había que elegir la cinta adecuada, ajustar la corriente de polarización, establecer el nivel y, a veces, calibrar cada canal por separado. Y dentro de los mejores aparatos funcionaban varios motores, dos ejes principales, tres cabezales magnéticos y complejos sistemas de reducción de ruido. Algunas caseteras se creaban para sistemas de música en casa, otras para estudios, estaciones de radio, teatros, tiendas y para la copia masiva de casetes. Hoy tenemos frente a nosotros 12 aparatos de diferentes épocas, desde modelos domésticos relativamente simples hasta máquinas que intentaban hacer que el casete compacto sonara casi como una grabación profesional de carrete abierto. Saludos queridos amigos, soy Arkady Senin de Premium Hi-Fi. Estamos en Riga y todo lo que ven en la pantalla se puede escuchar aquí en nuestro estudio. Comencemos con uno de los últimos grabadores de casete serios de Akai, el modelo GX95. Esto ya no es solo un reproductor doméstico, sino una casetera de tres cabezales de alta gama. Un cabezal de grabación separado y un cabezal de reproducción separado permiten comparar instantáneamente la señal original con lo que ya está en la cinta durante la grabación. La característica principal de Akai son los cabezales de vidrio y ferrita. Se distinguen por su alta resistencia al desgaste, la superficie se desgasta más lentamente por la cinta y los parámetros permanecen estables por más tiempo. Aquí también se utiliza un transporte de lazo cerrado con dos cabrestantes, lo que reduce la influencia del propio casete en el movimiento de la cinta. Los propietarios elogian especialmente la GX95 por sus bajos potentes, medios bien definidos, agudos aireados y velocidad estable. Con una configuración adecuada, la grabación en cinta metálica ya es difícil de distinguir de la fuente original. Era una casetera doméstica para el oyente exigente, pero en cuanto a su construcción se acercaba al equipo semiprofesional. La GX-F35 muestra otro lado de la era de los casetes. No es un modelo insignia extremadamente caro, sino una casetera doméstica de buena calidad de principios de los años 80. Tiene dos cabezales, uno borra la grabación anterior y el otro se encarga al mismo tiempo de grabar y reproducir. El aparato funciona con cintas normales, de cromo y metálicas. El coeficiente de fluctuación es menor a 0.04%. En otras palabras, la velocidad de la cinta cambia tan poco que las notas largas de un piano o sintetizador no deberían variar notablemente en la afinación. El GX-F35 ya tiene control electrónico del mecanismo y teclas de colores brillantes, características de la tecnología de esa época. Los propietarios la describen como bonita, con un sonido agradable y bastante confiable después de cambiar las correas, el rodillo de presión y la rueda de rebobinado de goma. Este tipo de modelos eran los que más comúnmente se encontraban en casa junto al amplificador y el tocadiscos. En ellos se grababan álbumes de amigos, conciertos de la radio y compilaciones propias para el automóvil. Por fuera, el GX-F80 luce bastante discreto, pero por dentro esconde un mecanismo sumamente serio. Es una casetera de tres cabezales que pesa casi 9 kilogramos con dos motores, control electrónico y soporte para cinta metálica. Su rango de frecuencia en un buen casete se extiende aproximadamente desde 25 Hz hasta 21.000 Hz. El límite superior incluso está un poco por encima del rango convencional del oído humano. Esto no significa que necesariamente vayamos a escuchar 21.000 Hz. El sentido es otro. El aparato mantiene la parte superior del rango audible de manera uniforme y limpia, sin cortarla demasiado pronto. Al mismo tiempo, la GX-F80 carece de calibración automática y de algunas funciones llamativas de los modelos posteriores. Su fortaleza está en la mecánica, en las tres cabezas y en los núcleos de ferrita de vidrio duraderos. Los propietarios llaman al aparato pesado, perfectamente ensamblado y sorprendentemente de alta calidad. Es una casetera típica de un aficionado a la música apasionado por las grabaciones que valoraba no la cantidad de botones, sino el proceso y el resultado en sí.
La GXR35 ya fue creada para mayor comodidad. La letra R aquí indica el cambio automático de dirección de la cinta. Al terminar de escuchar el primer lado, el aparato podía continuar reproduciendo el segundo sin necesidad de voltear el casete. Es un modelo de 2 cabezales compatible con cintas normales, de cromo y metálicas. Con un casete metálico, el rango declarado es de hasta 18.000 Hz. Con el sistema de reducción de ruido Dolby C activado, la relación señal-ruido alcanza los 71 decibeles. En la práctica, esto significa que el siseo de la cinta se vuelve mucho menos perceptible en las pausas y en los fragmentos musicales suaves. Sin embargo, la autorreversa siempre ha sido un compromiso. La cabezal universal debe funcionar con precisión cuando la cinta se mueve en ambas direcciones. Y lograr una alineación perfecta de su posición es más difícil que en un mecanismo convencional de una sola dirección. Los usuarios describen el sonido del GXR35 como agradable, con buenos graves profundos, aunque no es de gama alta. Esta casetera era conveniente en casa, en una oficina o en una pequeña cafetería, donde la música debía sonar por más tiempo sin intervención humana. Akai GX C710D. Estamos en la mitad de los años 70, época de grandes indicadores de aguja, paneles laterales de madera y pesadas teclas mecánicas. La casetera está diseñada no solo para cinta de cromo normal, sino también para cinta ferrocrómica. Este tipo de casetes intentó combinar las ventajas de 2 compuestos magnéticos, sin embargo, nunca llegó a ser popular. Con la cinta ferrocrómica, Akai ofrecía un rango de aproximadamente 30 Hz a 17.000 Hz. La fluctuación es de 0.08% y la distorsión no lineal es de aproximadamente 1.5%. Para la tecnología más reciente esto es modesto, pero a mediados de los años 70 estos valores se consideraban bastante serios. Aquí no solo es importante la grabación, sino también la sensación de trabajar con el aparato, el clic de la tecla, el movimiento de las agujas, el compartimiento de casete abierto. Estas caseteras se compraban para el sistema musical del hogar y las grabaciones a menudo se hacían de discos de vinilo o transmisiones de radio. Los propietarios valoran la GXC710D precisamente por su construcción robusta y el sonido característico de esa época. El nombre Lepage es mucho menos conocido que Pioneer o Akai. En realidad es una marca de la compañía Alpine, que más tarde se hizo famosa principalmente por su equipo para automóviles. Y la LL300 era una casetera extremadamente avanzada de finales de los 70 y principios de los 80. 3 cabezales, 2 motores, 2 ejes de arrastre y calibración separada de los canales izquierdo y derecho. Las señales de prueba integradas permitían ajustar la sensibilidad de la cinta y la corriente de polarización antes de empezar a trabajar. El detalle más inusual era el panel de control desmontable. Se podía sacar y usar como control remoto con cable. Para su época, esto parecía casi fantástico. El aparato soportaba los 4 tipos de cinta que existían en ese entonces, y el rango de frecuencia llegaba hasta 22.000 Hz. Las revistas audiófilas francesas valoraban mucho este modelo y los propietarios actuales la describen como pesada, con un sonido magnífico y lamentablemente poco reconocida. Era un aparato doméstico caro, que en cuanto a equipamiento competía con el equipo de un pequeño estudio. El Pioneer CT506 es un ejemplo de una casetera doméstica hermosa y racional de finales de los años 70. Aquí no hay 3 cabezales, calibración complicada ni varios motores, pero tiene un panel frontal de metal, grandes indicadores de aguja y controles mecánicos fáciles de entender. El modelo se fabricó aproximadamente desde 1978 hasta 1980 y costaba alrededor de 500 marcos en Alemania. Es decir, estaba en la parte accesible de la línea de la marca. Estaba destinada para tareas domésticas comunes, grabar un disco, hacer una recopilación musical o guardar un programa interesante de la radio. Fue precisamente en estos aparatos donde el casete se convirtió en un soporte cotidiano y no en un costoso juguete tecnológico. Los usuarios señalan que el CT506 suena especialmente bien con una cinta de cromo de buena calidad. Por supuesto, un ejemplar moderno casi seguramente requerirá correas nuevas, limpieza del mecanismo y ajuste de los cabezales.
Este modelo es interesante porque la magia del casete aquí no proviene de prestaciones de récord, sino de la simplicidad, el diseño y la participación directa del propietario en la creación de cada grabación. Pero el ZF-1000 es todo lo contrario al modelo anterior. Este es uno de los principales modelos insignia de casetes de Pioneer de los años 70 y un competidor directo de los mejores Nakamichi de esa época. Aquí se instalaron 3 cabezales, 2 motores y una trayectoria cerrada con 2 ejes de arrastre. Tiene una señal de prueba de 400 Hz, ajuste de vías, cambio de velocidad de reproducción y circuitos separados de reducción de ruido para grabación y reproducción. Los cabezales magnéticos están hechas de ferrita monocristalina. El fabricante buscó obtener una superficie de trabajo lisa y duradera, sin límites entre los cristales individuales. Los propietarios llaman a la ZF-1000 una de las grabadoras Pioneer mejor construidas. Pesada, costosa y prácticamente sin escatimar en componentes. Hoy en día la complejidad se traduce en reparaciones serias. Se desgastan los embragues, las correas, los interruptores, los motores y numerosos condensadores. En su momento, fue una grabadora de cassette doméstica prestigiosa para la persona que quería obtener un resultado casi de estudio con un cassette. El Revox B710 de la segunda versión no está construido como una casetera doméstica común, sino como una máquina profesional en miniatura. La compañía Revox estaba relacionada con la marca de estudio Studer y eso se nota claramente en el diseño. En la mecánica funcionan 4 motores. 2 motores independientes hacen girar los carretes y otros 2 impulsan directamente los ejes de arrastre. No se necesita una correa entre el motor y el eje, por lo que la velocidad se controla con extrema precisión. En la reseña de 1983, el aparato costaba en Estados Unidos casi $2.000. Era una suma enorme para una grabadora de casetes. Pero el B710 ofrecía control electrónico, un sistema de 3 cabezales, indicadores de color precisos y en la segunda versión, el sistema de reducción de ruido Dolby C. Estas máquinas no solo se usaban en casa, se encontraban en complejos de radio, estudios, salas de control y en instituciones donde se requería una reproducción confiable y una velocidad constante. Los propietarios llaman al B710 uno de los mejores mecanismos de arrastre, pero advierten: un ejemplar antiguo requiere un mantenimiento serio de los motores, rodillos y componentes electrónicos. Después de la restauración sigue siendo una casetera excepcionalmente convincente. Tascam 302 no fue creado para el audiófilo que disfruta mirando los indicadores de aguja. Es una herramienta de trabajo con 2 compartimientos de casete independientes y reversa automática. En el manual se indica claramente su propósito: reproducción continua de música de fondo y copiado de casetes. Un mecanismo podía terminar su trabajo y luego el segundo continuaba la reproducción. Por eso estos aparatos eran útiles en tiendas, restaurantes y hoteles. Salas de exposiciones, teatros y pequeñas estaciones de radio. Se podían grabar 2 casetes en paralelo o copiar material de una a otra. Se permitía unir varios aparatos para producir una gran cantidad de copias. En la reseña de la revista Sound on Sound, la calidad de la grabación fue descrita como limpia y brillante, aunque una ligera inestabilidad en la velocidad podía aparecer en material especialmente sensible. Aquí lo principal no es intentar establecer algo absolutamente real, sino la funcionalidad. 2 máquinas independientes en un solo gabinete, diseñadas para un funcionamiento diario prolongado. Esta es una casetera como equipo de producción. Technics RS641. Da la impresión de ser un tanque. El aparato pesaba alrededor de 9,5 kilos. Es un peso inusualmente alto para una casetera de 2 cabezales. Se fabricó a finales de los 70 y pertenece a la época en que los fabricantes aún no intentaban hacer los componentes lo más ligeros y compactos posible, como hoy en día. El cuerpo macizo, los controles grandes y los indicadores de aguja crean una sensación casi de laboratorio. En ese entonces, una casetera así estaba pensada principalmente para un sistema doméstico serio, grabar discos de vinilo, conciertos transmitidos por radio e intercambiar casetes de música. Pero la edad se nota especialmente en los controles mecánicos.
Los dueños de la RS641 hablan del ruido y la pérdida de señal debido a interruptores y controles sucios. Después de limpiar los contactos y dar mantenimiento a la mecánica, el aparato puede volver a funcionar normalmente. La RS641 es interesante no por su frecuencia máxima récord, sino por la filosofía de ingeniería de su época. Tenemos ante nosotros un objeto pesado, diseñado para ser reparado, ajustado y utilizado durante muchos años, no para reemplazar todo un bloque tras la primera pequeña avería. Cierra la selección la Yamaha TC520 que se fabricó aproximadamente de 1978 a 1980. Es una casetera doméstica de 2 cabezales que pesa 7,5 kilogramos con el diseño sobrio característico de Yamaha. Con cinta normal, el rango alcanza aproximadamente 13.000 Hz y con cinta de cromo o esferocromo, 15.000 Hz. El coeficiente de fluctuación es menor al 0,05%. Para el oyente, esto significa un sonido bastante estable de piano, guitarras acústicas y notas largas de sintetizador sin una oscilación evidente en el tono. En el panel frontal hay un ajuste manual de polarización. Esto permitía ajustar el aparato a una casete específica. Un valor demasiado bajo daba un agudo excesivamente brillante y distorsionado, mientras que uno demasiado alto atenuaba las frecuencias altas. Los usuarios del TC520 que aún se conserva destacan una reproducción limpia y agradable, así como un diseño suficientemente cómodo. Era una casetera para la persona que quería intervenir personalmente en la grabación, pero no estaba dispuesto a pagar por la complejidad de un equipo profesional. Fue precisamente esta gama media sensata la que hizo que la grabación en casete de calidad se volviera masiva. Y aún así, las grabadoras de casete no son solo especificaciones técnicas, mecanismos y cifras. Para muchos de nosotros esto es parte de la vida. Crecimos con los casetes, grabábamos música de la radio, copiábamos álbumes de los amigos, hacíamos nuestras propias recopilaciones, etiquetábamos las cajitas, rebobinábamos la cinta con un lápiz y con un placer especial presionábamos esas pesadas teclas mecánicas. A veces la grabación no salía perfecta, a veces la cinta se enredaba, pero el proceso mismo nos daba emociones que hoy en día nos hacen un poco de falta. Mi primer grabadora de casetes fue una Electrónica 302, ¿saben? Es en el que tenías que mantener presionada la tecla de rebobinado. Seguramente tú también tuviste una grabadora que recuerdas para toda la vida. Escribe en los comentarios qué modelo usabas, qué grababas en ella y qué casetera te dejó los recuerdos más intensos. Tal vez tu historia sea el tema de uno de nuestros próximos videos. Estuvieron con ustedes Arkady Senin y Premium Hi-Fi. Estamos en Riga y todo lo que ves en la pantalla lo puedes escuchar y probar en nuestra tienda. Eso es todo, y que la fuerza del sonido adecuado para ti esté contigo. Ven a visitarnos.